Dios no está molesto con nosotros. Si bien el sufrimiento es parte de la experiencia humana, Dios no lo envía como castigo, sino que usa cada momento de dolor para enseñarnos, para transformarnos y acercarnos más a Él. El apóstol Pablo nos recuerda que en medio de las dificultades, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El amor de Dios es constante, incluso cuando nuestras emociones nos dicen todo lo contrario. Dios es bueno, aún en tiempos de angustia, aún en el desierto, aún en la desesperación, aún en la incertidumbre, ante la soledad. Dios es bueno. Nuestro caminar sobre esta tierra es pasajera. Dependerá de nosotros cómo la queramos vivir. En los momentos de angustia, cuando nos encontramos en el desierto de la incertidumbre, sentimos como si todo a nuestro alrededor estuviera oscuro y seco. Pero es precisamente en estos tiempos difíciles donde Dios se muestra de manera más profunda, recordándonos que aunque no veamos el camino claro, Él nunca nos va a abandonar. La Escritura nos dice que el pueblo de Israel pasó por un desierto durante 40 años, un lugar árido, sin recursos aparentes. Pero fue allí donde aprendieron a depender completamente de Dios. En ese desierto, Él les proveyó el maná, les dio agua de la roca y les guió con una columna de nube durante el día y fuego durante la noche. Aunque sus circunstancias eran duras, no estaban solos. Dios estaba con ellos en cada paso. De igual manera, en nuestras vidas, cuando atravesamos tiempos de desesperación y dudas, es fácil pensar que estamos abandonados o que las promesas de Dios se han desvanecido por completo. Sin embargo, en esos momentos son a menudo las ocasiones en las que Dios nos enseña a confiar en Él de una manera más profunda, a fortalecer nuestra fe y a recordar que su presencia no depende de lo que vemos o sentimos, sino de su fidelidad eterna. El desierto no es un lugar permanente. Aunque el proceso puede ser largo y doloroso, no es el final de la historia. En medio de la prueba, Él está moldeando nuestro carácter y preparándonos para lo que está por venir. La paz no viene de entender todas las circunstancias, sino de confiar en que Dios, en su soberanía y amor, está trabajando en nosotros, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Si estás en un tiempo de angustia, recuerda que Dios se acerca a los quebrantados de corazón y que su amor nunca falla. La esperanza en Él es un ancla firme, incluso en el caos, y a través de Él podemos encontrar consuelo, fortaleza y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero siendo honestos, en ocasiones se nos olvida o incluso llegamos a dudar, porque podemos sucumbir ante el miedo, ante las preocupaciones que nos rodean y preguntarnos si Dios sigue siendo bueno o está molesto o alejado de nosotros. Es completamente natural tener momentos de duda, especialmente cuando las pruebas parecen interminables y el miedo se apodera de nuestro corazón. La vida no siempre se desarrolla según nuestras expectativas, y cuando las dificultades golpean con fuerza, a veces sentimos que la paz y la presencia de Dios se aleja. Puede surgir nuevamente la pregunta: ¿sigue siendo Dios bueno o está molesto conmigo? Es importante ser honestos con nosotros mismos. En esos momentos, reconocer nuestras emociones y no ignorarlas ni reprimirlas. La tristeza, el miedo y la frustración son respuestas humanas, legítimas ante el sufrimiento. La Biblia nos muestra que incluso grandes hombres y mujeres de fe como David y Job, y hasta Jesús, expresaron sus dudas y preguntas ante Dios. En el Salmo 22, por ejemplo, comienza con el grito de angustia de David, que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús, en su humanidad, en el momento de su crucifixión, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas preguntas no son una falta de fe, sino un reflejo de la lucha interna entre lo que sentimos y lo que sabemos que es cierto. Dios, en su amor infinito,
no se enoja por nuestras dudas. Más bien, Él nos invita a llevar nuestros temores y frustraciones y preguntas directamente ante Él. No hay nada en nuestra alma que lo sorprenda ni lo haga alejarse de nosotros. En lugar de ser un rechazo, nuestra vulnerabilidad ante Él es una oportunidad para recibir su consuelo y recordar que su bondad no depende de nuestras circunstancias, ni de nuestro desempeño, sino de su naturaleza inmutable. Dios no está molesto con nosotros. Si bien el sufrimiento es parte de la experiencia humana, Dios no lo envía como castigo, sino que usa cada momento de dolor para enseñarnos, para transformarnos y acercarnos más a Él. El apóstol Pablo nos recuerda que en medio de las dificultades, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El amor de Dios es constante, incluso cuando nuestras emociones nos dicen todo lo contrario. Cuando el miedo y las preocupaciones nos nublan la mente, podemos aferrarnos a la verdad de que la bondad de Dios no cambia. Él está cerca de los quebrantados de corazón y nunca nos abandona. Incluso cuando no lo sentimos, recordemos que en esos momentos de incertidumbre también podemos ser testigos de su fidelidad, pues Él nunca deja de obrar a favor de sus hijos. Recuérdalo, la duda no nos hace menos amados, ni el miedo nos hace menos valiosos. Dios comprende nuestra fragilidad y en su amor eterno siempre está listo para restaurarnos, darnos paz y renovar nuestra esperanza.